Audio número 2 de la unidad 6 de la materia Teoría General del Proceso a cargo de Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el audio número 1 vimos y definimos los conceptos y las características de los actos procesales y de los plazos de cumplimiento de estos actos. Vamos a analizar ahora algunos actos procesales denominados actos de comunicación. Los actos de comunicación son todos aquellos actos procesales que van a permitir la interlocución entre los distintos sujetos procesales y entre los sujetos procesales y terceros. Es decir, son todos aquellos mecanismos, actos procesales, que permiten una interlocución entre, por definirlo de alguna forma, el proceso con los sujetos afectados al mismo y terceros no afectados. El primero de todos estos actos que vamos a ver son las cédulas de notificación. Las cédulas de notificación son las herramientas mediante las cuales se va a informar a algún sujeto que pueda estar o no afectado al proceso, algo que se haya resuelto, una cuestión que haya sido resuelta dentro del proceso. La más normal, común y habitual es el traslado de la demanda. En este caso se le está notificando al demandado la existencia de un proceso en su contra, se le está notificando cuál es este proceso. Obviamente este acto de notificación va a estar acompañado por la demanda que se ha recibido, que ha dado inicio al proceso, permitiéndole al demandado ejercer su derecho a la debida defensa en juicio. Es decir, la cédula de traslado de la demanda notifica al demandado del inicio de un proceso en su contra. La cédula de notificación a un testigo lo que le va a informar es que en el proceso se ha resuelto que en determinado día y horario se debe presentar en el órgano jurisdiccional a prestar declaración. Lo mismo que la notificación a un perito le informa que ha sido designado como perito dentro de un proceso y debe presentarse a realizar las tareas que se le han encomendado. El siguiente acto de notificación que vamos a analizar son los mandamientos. Los mandamientos son instrucciones que da el órgano jurisdiccional a la oficina de mandamientos para que cumplan algún tipo de actividad específica dentro de un término determinado por el órgano jurisdiccional. Los mandamientos pueden ser de citación de embargo, pueden ser de secuestro, pueden ser mandamientos de constatación para revisar si existe o no determinada cuestión en determinado lugar. Es decir, son órdenes específicas que da el órgano jurisdiccional y son cumplidas por los oficiales de justicia y, en el caso de ser necesario, con apoyo de las fuerzas de seguridad. El siguiente acto de notificación son los oficios. Acá tenemos distintas clasificaciones. Los oficios informativos son aquellos mediante los cuales el órgano jurisdiccional va a solicitar a terceros ajenos al proceso que informen determinada cuestión que es pertinente y necesaria en el proceso. Por ejemplo, la existencia de una cuenta bancaria, la historia clínica de una persona, la matriculación o no de un menor en algún establecimiento educativo. Es decir, piden a alguna persona física o jurídica que remita cierta información exacta y precisa necesaria para el proceso. Después vamos a tener los oficios que generan órdenes, es decir, no informativos, sino instructivos, que son aquellos que va a librar el órgano jurisdiccional remitiendo instrucciones, órdenes a personas físicas o jurídicas que deben cumplirlas. La diferencia con el mandamiento es que aquí no interviene la oficina de oficiales de justicia, sino directamente se notifica a un tercero que debe cumplir con determinado acto. Por ejemplo, la traba de un embargo, la medida de no innovar, es decir, de no continuar avanzando en determinada actividad, la entrega de algún bien que se encuentre en resguardo en un depósito judicial o la entrega de los fondos que se encuentren en una cuenta bancaria. Es decir, el juez está realizando una orden a alguna persona física o jurídica que debe cumplirla.
También tenemos los oficios entre órganos jurisdiccionales, oficios informativos intrajudiciales, que son aquellos mediante los cuales un órgano jurisdiccional solicita información sobre otro expediente vinculado al que se está tratando a otro juzgado de idéntica jurisdicción, es decir, un juzgado ordinario de la provincia de Buenos Aires a otro juzgado ordinario de la provincia de Buenos Aires. No podemos generar un oficio entre órganos jurisdiccionales que salga de la idéntica jurisdicción, es decir, que sea entre un juzgado de una provincia y otra provincia, o de una provincia y la ciudad de Buenos Aires, o un juzgado ordinario y un juzgado federal. Siempre que nos manejemos con un oficio, vamos a estar hablando de juzgados de idéntica jurisdicción. El último acto procesal de notificación son los exhortos. Los exhortos son actos procesales de notificación que realizan los órganos jurisdiccionales con otros órganos jurisdiccionales de distinta jurisdicción. En este caso sí sería la notificación entre un juzgado ordinario de una provincia y un juzgado federal de la misma provincia, o un juzgado ordinario o federal de otra provincia. Y también los exhortos se utilizan para las notificaciones entre los órganos jurisdiccionales y órganos jurisdiccionales o instituciones que no pertenezcan a nuestro país. Es decir, un pedido de información que realiza un juzgado argentino a un juzgado en el extranjero se va a realizar mediante un exhorto. Un pedido de información que realice un juzgado argentino a una institución que se encuentre en otro país, como puede ser un banco, un hospital, cualquier tipo de institución, se va a realizar a través de los exhortos, porque un exhorto es la forma en la cual los órganos jurisdiccionales se comunican con todo organismo u órgano jurisdiccional de extraña jurisdicción. Hasta acá los actos de notificación. En esta unidad estamos analizando la actividad, los actos procesales. Y en la unidad número 5 hemos visto que el proceso es un conjunto de actos jurídicos procesales tendientes a dar inicio, desarrollo y conclusión de la actuación del ius. Es decir, que hemos visto que los actos procesales, o que el proceso en realidad se compone de actos procesales tendientes a avanzar, tendientes a llegar a una resolución de una situación planteada. Por lo tanto, la inactividad procesal no puede existir. Un expediente no puede quedar frenado, congelado en el tiempo por inactividad de los sujetos afectados al mismo, sean las partes, sean los terceros afectados, o sea el órgano jurisdiccional, o incluso los auxiliares de todos estos sujetos. Por lo tanto, la ley prevé distintas sanciones procesales que van a estar sancionando la inactividad. En el siguiente audio vamos a ver en detalle cuáles son cada una de estas sanciones procesales que penan no solo en la inactividad, sino el cumplimiento defectuoso de los actos procesales. Pero lo que debe quedar claro en este audio es que toda vez que dentro de un proceso procesal se incurra en inactividad, es decir, el mismo quede frenado, quede congelado en el tiempo, sin avanzar, sin cumplimiento de actos procesales precisos y certeros tendientes a dar avance, va a existir una posible sanción al sujeto que no ha continuado con el avance procesal. Vamos a ver en el siguiente audio qué sanción va a correr para cada uno de los sujetos que incurra en la inactividad procesal. Sin embargo, no debemos confundir inactividad procesal con cumplimiento erróneo de actos procesales. ¿Qué quiere decir esto? La inactividad va a tener una sanción, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, el cumplimiento de actos erróneos no va a llevar la misma sanción que la inactividad, que vamos a ver que es la pérdida del derecho, caducidad de instancia o algún otro tipo de sanción, sino que el cumplimiento erróneo de actos procesales va a llevar aparejado exclusivamente la nulidad de los mismos actos. Y esto no implica inactividad en sí, pero puede generar la misma sanción que la inactividad si se comprueba que el cumplimiento de estos actos de modo erróneo, es decir, actos que no pertenecen al proceso, ha sido realizada con la intención de impedir la inactividad e impedir las sanciones que deberían ocurrir. Con esto damos por finalizado el audio 2 de la unidad número 6.